This meeting is being recorded. Muy buenas noches tengan todos ustedes. Les saluda Armando García, director de Radio Nuestra América. Es un honor para mí tener en este programa de Noche Literaria a una escritora peruana que vive en Canadá. Su nombre es Yoconda Marroquín Suárez y es un privilegio para mí poder hablar con ella. Casi no tengo mucha oportunidad de conocer a escritores latinos que viven en Canadá. Hace unos días entrevisté a su hermano y ahora me toca entrevistarla a usted. Y ambos tienen la misma historia, ¿no? Son peruanos que llegaron a Canadá hace 32 años de una manera, yo lo expliqué de forma chusca, como que el interés era llegar a Estados Unidos y de repente ya están en Canadá. Ya, aunque me contó la historia de su hermano, ¿cuál es la versión suya? A ver, platíqueme. Sí, un placer, gracias por la oportunidad. No, al contrario, usted. Mi versión es similar a la de mi hermano, sino que individualmente uno tiene una experiencia diferente. Y a mí realmente me afectó el dejar a mi familia, a mis tíos, a mis primos, porque éramos una familia muy unida. Y por todo el primer año viviendo acá en Canadá me dio como una forma de depresión. Me costó adaptarme. Lo único que me daba algo de ánimo era que estaba con mi papá y ya no estábamos separados. Así que yo me motivaba sabiendo que estábamos la familia juntos y que mis papis o mi papá había hecho el sacrificio y tenía que hacer lo mejor de ello. Ah, muy bien. Y usted es mayor, usted es la mayor de los hermanos. Yo soy la mayor por 2 años y un poquito. No digo más. No digo más, no. Usted es la primogénita. La primogénita, correcto. Muy bien, muy bien. Cuando hablé con su hermano, él dijo que cuando llegaron a la escuela, llegaron un viernes y ya para él ya estaban en la escuela y que para él fue un impacto como un shock así tremendo. ¿Y usted qué experiencia tuvo cuando deja Perú, Bueno, toda esa trayectoria y llega el lunes, el primer día de clase? no esperábamos eso, ya estábamos planeando nuestras vacaciones en Canadá. Llegamos y hacía un frío para nosotros, viniendo del sur, así que esperábamos por lo menos salir, aventurarnos a algún parque, conocer qué hay donde habíamos llegado, pero no nos dio mucho tiempo porque el lunes nos fueron a inscribir a la escuela local y ahí nomás nos dijeron bienvenidos y entra a clase. Así que eso fue un balde de agua fría porque queríamos primero conocer algo de Canadá antes de meternos en la escuela. Pero creo que fue muy sabio de nuestros padres porque eso hizo que no perdiéramos el año escolar. Rápidamente pudimos avanzar porque la escuela acá termina en junio, así que tuvimos casi mitad de marzo y el resto del año para poder no atrasarnos en nuestra educación. Y con mi hermano tenemos este chiste que desde ahí hemos estudiado no sé cuántos años de nuestra vida. No hemos tenido un break. Ningún descanso. Ningún descanso. ¿Y el primer día de clase cómo fue para usted? ¿Fue impactante? ¿Fue frustrante? Porque él me dijo que era un shock, como un trauma, entender, no sé para usted. Sí, bueno, para mí era algo como novedoso porque nunca había visto, yo entré al grado 8º, nunca había visto tantas culturas en un salón. Entonces tenía compañeros de la India, de Pakistán, de Asia, había un par de latinos, había de Sri Lanka, nunca había conocido el mundo entero en el salón de otros países. Así que no me sentí como algo raro, me sentí, ok, yo soy una más del montón de inmigrantes que estamos en este salón. Las Naciones Unidas en una clase. Exacto, las Naciones Unidas en una clase y qué bonito, porque empecé a conocer otras culturas, me abrió mi mente, mi perspectiva a otras culturas, a otras maneras, a otras comidas, que a mí me fascina la comida. En la hora del almuerzo, nosotros, a diferencia de los nativos canadienses, no traíamos el típico sándwich o algo frío, sino que nuestras mamás nos empacaban algo caliente. Claro. Entonces era cómico ver las diferentes comidas de diferentes países. Hay una frase que se utiliza mucho en
y me lo han dicho muchas personas que he entrevistado, cuando salen de sus países de origen, uno se reeduca. No sé si usted piensa lo mismo. Sí, claro que sí. Uno tiene que, el proceso de adaptación a un nuevo lugar es la oportunidad para poder aprender quién soy en este medio y cómo puedo contribuir y qué cosas puedo aprender nuevas. Ujú. Indudablemente, de acuerdo. Hay otro dicho que dice que a la tierra que fueres, haz lo que vieres. ¿Qué tuvieron que dejar de sus costumbres para poder adaptarse a la nueva sociedad? Que en cierta forma puede ser hostil. Por ejemplo, acá en Estados Unidos tenemos un poema de los mexico-estadounidenses que se llama Yo soy Joaquín, perdido en un mundo de confusión por tantas reglas en esta sociedad gringa que no nos ve con buenos ojos. Mm. ¿Cuál es la experiencia de Canadá? Canadá es un poco diferente porque ha abrazado el multiculturalismo Ujú, y entonces en Canadá fomenta que cada persona que venga mantenga su etnia, su identidad, su comida y las comparta con el resto de las naciones. ujú, Así que esa experiencia fue diferente. Obviamente siempre hay personas que te maltratan, que no te ven bien, que te ven como bicho raro o que tienes acento al hablar. Siempre van a haber personas no gratas, ¿no? O que no te dan la bienvenida. Pero no, eso sirvió personalmente para mí como para agarrar más empuje y desafío para la vida y poder decir, no, yo también puedo hacer algo acá. No me voy ujú. a dejar intimidar por nada y voy a hacer algo favorable para mi comunidad y para todos aquellos que yo pueda impartir algo positivo. Y esa forma de pensar la empoderó a usted para poder resistir y en cierta forma adaptarse a su nuevo país. Definitivamente, claro que sí. Me acuerdo ahora que usa esa palabra interesantemente, cuando estaba en la secundaria, en el high school, haciendo en el grado 10, tenemos que escoger algunos cursos porque ya empezamos a formar el currículo para poder aplicar a universidades o institutos, ¿no? Llamados college acá. Y me Ujú, acuerdo que el consejero me dijo, tú con tus notas y con tu inglés como segundo idioma, porque yo había tomado esa clase de ESL, inglés como segundo idioma, ajá. tú no debes de estar mirando en las universidades, tú te debes de conformar con institutos técnicos de 2 años. Así me lo dijo a mí. Y yo dije, ¿qué cosa? Yo quiero hacer lo que yo quiero hacer. Y eso sirvió como para empujarme y comenzar a tomar cursos en el verano para avanzar en mi inglés, buscar amistades que me ayuden a corregir mis ensayos. Y así pude completar mis 5 años en mi tiempo, teníamos hasta grado 13, mis 5 años y aplicar a la universidad y pude entrar y hacer lo que me habían dicho que yo no estaba apta para hacer. Hay una obra de teatro que dirigí hace muchos años que se llamó No saco nada de la escuela, que Mm. hablaba sobre las experiencias de estudiantes latinos, inclusive de los nacidos aquí mismo en Estados Unidos, que al entrar a la escuela nada más te veían como una etiqueta que no llegarías a más allá de ser un trabajador de una fábrica, aún de que uno hubiera nacido en Estados Unidos. Entonces no saco nada de la escuela. Inclusive hasta hubo una película que hablaba de un profesor boliviano que ya falleció, que les convenció a la mesa directiva de que iba a empezar a enseñar cálculo diferencial en la preparatoria o en el high school. Y todos lo vieron así, ¿cómo te vas a atrever a enseñar cálculo diferencial si con trabajos estos tipos hablan inglés o con trabajos fueron sus padres a la escuela? No, les voy a enseñar cálculo y se peleó con la mesa directiva y por fin logró tener la materia de cálculo diferencial y obligó a todos aquellos, quizá a México estadounidense tipo pandillero, por decirlo así, por su apariencia, a que aprendieran cálculo diferencial. Y salieron adelante, pasaron el examen y ya muchos se convirtieron en ingenieros y todo eso se logró hacer. Canadá tiene ese tipo de experiencia también en la cuestión de segregación racial, porque tienes un cierto aspecto físico que lo comparo por acá con un obrero, con un trabajador del campo, con una persona que sea cocinero o un mesero.
Puede suceder, no quisiera decir generalmente que lo es así, porque he conocido personas también que me han motivado en todo el curso de mi educación para seguir adelante, dándome mensajes de que tengo que creer más en mis habilidades, en mis talentos y tengo que trabajar más duro para poder demostrar. Quizás en el aspecto de para poder demostrarme a otros, tengo que trabajar más duro para eso. Y alguien me dijo, no permitas que nadie te diga que tú no puedes hacer nada, porque lo que otros hacen, tú también lo puedes hacer. Simple y sencillamente que muchas veces va a tomar quizás más trabajo en aprender mejor las cosas, ¿no? O ver cómo ser más inteligente en ciertos asuntos. Quizás más, nosotros en nuestros países usamos el término de más inteligencia de la calle, el saber entrar, el saber darte a conocer y expresar a otros lo que piensas. Entonces, es importante de que si hay gente que te puede desmoralizar, pero hay también personas, mi hermano es uno de ellos, él trabaja con estudiantes que viven en barriadas, en lugares bajos económicamente, y su misión ha sido no solamente enseñarles, pero enseñarles a que confíen en sí mismos para que salgan adelante y no repitan los mismos patrones negativos que quizás de sus hogares. ¿Por qué menciono a mi hermano? Porque tuve el privilegio de trabajar con él en la escuela. Él me invitó varias veces a apoyarlos con programas de autoestima para los muchachos de grado 7 y 8. Entonces, por eso también puedo dar testimonio de la manera como hay personas que quieren lo mejor para ti y se toman el tiempo y te ayudan. Muy bien. Ahora, todo esto que estamos hablando, su propia experiencia, su llegada a Canadá, ¿cómo ha influido en lo que usted hace, escribir? Bueno, escribir, para ser sincera, es uno de mis dones que he desarrollado ahora último, como adulta. De joven yo le huía a la escritura. Prefería hacer presentaciones orales. Prefería conversar con las personas que sentarme a escribir. Sencillamente porque mi temperamento es un poquito más activa, más a la acción. Quizás me gustaría más hacer radio que escribir, pero esta etapa de mi vida la abracé con la venida de mis hijos, porque eso cambió mi perspectiva y limitó mi movimiento hacia afuera. Y entonces pude centrarme más en mí misma, en cuidarme a mí misma y ver cómo compartir con las personas en un libro las ideas, los principios que me han ayudado a mí y pudieran ayudar a otros. Muy bien. ¿Y qué temas ha desarrollado usted en sus libros? Y creo que no los conté, pero vi varios en un Sí, grupito. ¿Cuántos son? son 4 libros. Los 4. primeros 2 están en español y en inglés. Muy bien, bilingües. Bilingües, yo tuve que escribir en ambos idiomas y los últimos 2 están en español. Me centré en español. El primer libro, estos libros son el resultado de mi propia lucha en conocer mi identidad como madre y dejar a un lado quizás el mundo profesional en ir a trabajar y dedicarme a mi hogar. Esta fue la lucha de una mujer, o sea, yo preguntándome, ¿para qué estudié tanto para quedarme en mi casa y criar niños? Ahí se limita a la vida de mi vida como madre, como mujer. Y entonces esta escritura fue mi propia lucha en mi crianza con mis hijos. Y cuando la compartía con las personas, me decían, tienes que escribir de esto. ¿Por qué no escribes lo que nos estás contando? Porque es maravilloso escuchar estos principios, estas cosas prácticas que resultan con tus hijos. Compártelos con otros. Y entonces así nació el primer libro que se llama Terrific Kids, o en español, Hijos Estupendos. Y es un libro corto que se lee en 2 horas. Creo que en Amazon la versión Kindle es gratis, si no me equivoco. Sí, sí. Un libro que se puede leer en 2 horas sin interrupciones, pero comienzo a contar desde el punto de vista de cuando viene un bebé al hogar y cómo uno tiene que adaptarse a esa nueva vida que viene a la familia.
Y entonces empiezo a hablar sobre guías prácticas que quizás olvidamos por la falta de sueño o la falta de apoyo o la angustia de no saber cómo tratar a un bebé recién nacido. Pensamos estar respirando cuando duerme, se vaya a atorar con el vómito o lo que sea. Comencé a escribir guías prácticas para centrar a los padres, padres o abuelos o todo aquel que tiene niños a su cuidado, en cómo ayudarlos a dirigir a los niños en cosas prácticas como la rutina, el horario de comer, horarios de juegos, cosas prácticas. Y muchas personas me han dicho que tiene un valor incalculable para sus vidas cuando lo han leído, ¿no? Algo que me motiva a mí a seguir compartiendo. Estaba yo escuchándola y me recordé mis años cuando yo tuve a mis dos hijas. Y en ese tiempo yo decía, no nos enseñan en ninguna universidad a ser padres. No nos enseñan en ninguna universidad cómo hacer el amor, cómo tener intimidad con tu pareja. Y realmente uno llega al matrimonio y llega a los hijos sin saber qué hacer. No obtuvimos ninguna licenciatura, ningún doctorado, ni ninguna maestría en cuidado de hijos. Entonces Sí. es una falla total de la misma sociedad en que vivimos. Y leyendo y escuchándola a usted, yo me imagino que, no sé si lo pensó de esa manera, que usted iba a escribir algo para que realmente los padres supieran o se prepararan cuando llegara ese momento de ser realmente padres. Es muy interesante. No, obviamente uno no aprende a ser padre hasta que tiene a los hijos, ¿no? Uh-huh. Y los hijos son los que, y esto puede sonar insólito, los hijos nos van a enseñar cómo ser padres, de la manera como nosotros respondamos a ellos y cómo establecemos esa conexión de afecto, ¿no? De cuidado, de amor y de límites. Claro. Porque nos vamos a dar cuenta que los niños, desde que vienen al hogar, vienen sin ningún horario. Las noches se hacen días, los días se hacen noches, y uno hasta que pierde la noción del tiempo con el constante cuidado que demandan los niños. Entonces, en este libro trato de animar a los padres a que no se sientan solos, porque todos pasamos por lo mismo, pero a que se motiven a establecer una rutina que es saludable tanto para los niños como para los padres, y eso se debe de establecer desde el momento que el niño llega a casa, el bebé llega a casa, y no esperar hasta cuando sea más grandecito, o cuando ya camine, o cuando entienda las cosas. Y en mi práctica como consejera, porque mi trasfondo, soy consejera familiar, y he tratado con familias que tienen problemas con los hijos o de pareja. Una de las cosas que le digo a los padres es que empecemos a educar a nuestros hijos, a guiarlos desde lo más temprano que se pueda. Claro. A Y ver, se hace más fácil a medida que crecen. yo tengo un chiste a veces, me dice, cuando cuidaba yo a mis nietos, me hablaba mi hija, ¿cómo están? ¿Cómo están los niños? ¿Están bien? ¿Y ya los pusiste a dormir? No. ¿Cómo? Ya son las 10 de la noche. No, ya me pusieron a dormir a mí. ¿Verdad? Sí, Se sí, asustó mi sucede. hija. ¿Cómo que no lo has dormido? ¿Qué es lo que tienes que hacer? No, a mí ya me pusieron a dormir. Ah, el segundo libro, ¿de qué trata? Ya hablamos de los terrific kids, los niños que son estupendos o tremendos, yo iba a decir, o terríficos. Bueno, el segundo es Adolescentes Estupendos, que es una continuación para entender mejor el mundo de nuestros adolescentes, y en inglés es Terrific Teens, porque lo que, el feedback o las observaciones de muchas personas que leyeron el primer libro es, y ahí terminaste, cuéntanos más, ¿qué sucede durante la adolescencia? Y entonces eso me motivó a sentarme y comenzar a plasmar con investigaciones, porque cito muchas investigaciones acerca del que los padres entiendan sobre los procesos de los cambios hormonales, de los cambios biológicos y emocionales que pasan nuestros hijos desde los 10, 11 años para hacerse adultos, ¿no? Ya entrando a la adolescencia.
Y el fin de esto es para que los padres crezcan a tener empatía y entendimiento y paciencia para con los jóvenes, para con los adolescentes. No es el propósito de que sepan, ok, ya sé que están pasando por una etapa confusa, turbulenta, pero ahora que entiendo estos cambios, sé cómo relacionarme mejor con mis hijos, con mi hijo, con mi hijo. Entonces, de ahí viene el segundo libro. ¿Y cuál fue el intervalo de tiempo entre el primero y el segundo? 1 año y un poquito. Quizás la demora está no tanto en recopilar material, porque parte de mi carrera, como es dar consejería, también hago investigación porque me invitan a presentar y dar conferencias y talleres a las escuelas y en iglesias también me han invitado a dar conferencias y talleres, así que tengo mucho material archivado que tengo que contemporalizarlo o buscar los datos que sean actuales. Y eso fue, se puede decir que fácil, ¿no? Esa etapa. La más difícil quizás es la etapa de editar y ponerlo en escrito de tal manera que sea entendible para el lector. ¿Y son antologías temáticas o son entrevistas o qué es el contenido real de ambos libros? ¿Son experiencias? Sí, comparto experiencias y casos. Mm. Experiencias y casos que traigo de mi propia vida, de mi propia práctica, de padres que me han hecho preguntas, entonces las propongo en el libro, cosas comunes que todos pasamos, porque muchas veces pensamos que este es el problema o la situación que estemos pasando, quizás equivocadamente pensemos solamente yo tengo este problema, pero no, es increíble la cantidad de padres que estamos pasando similitudes de desafíos con nuestros hijos. Y todo eso entonces lo trato de plasmar en el libro. Hay una cuestión muy fuerte en las comunidades latinas acá en Estados Unidos cuando los padres son migrantes, o sea, son extranjeros en estas tierras, y cuando sus hijos nacidos en la nueva patria, por decirlo así, y hay un momento en que empiezan a crecer con el idioma inglés o el idioma francés, el que sea, y llega un momento en que empiezan a ver a sus padres con ojos críticos porque no pronuncian bien el inglés. Hay hasta chistes en poemas mexico-estadounidenses que dicen, no quiero hablar con mi papá porque si habla inglés se escucha como si fuera el personaje del zorro con el acento pesado, pero te está hablando en inglés el papá, aunque hable como zorro, pero Sí. no quiero que hable enfrente de mí, no quiero estar presente cuando él habla. Sí. O sea, empiezan los hijos a sentirse avergonzados por tener los papás que tienen, porque Sí. no hablan bien el inglés, o no hablan bien el francés, o no lo pronuncian bien, o a veces el papá le dice, ayúdame a los niños, o sea, para cuando van a comunicarse en la escuela o algo así. Sí. ¿Cómo sucede eso en Canadá con la población latina, si es que existe este mismo fenómeno? ¿Y cómo hace Sí, usted la transición, en lo que llaman en inglés el crossover, de ser un libro bilingüe a un libro en español? ¿Por qué hace ese cambio? En vez de ser de español a un crossover a un inglés. porque el primer libro, una compañera déjeme responderle primero a la última pregunta y de ahí regreso al asunto de los hijos dando esa vergüenza o menosprecio quizás hacia los padres. El primer libro, mi ex compañera de trabajo, una señora que se retiró, fue la que me dijo, tienes que escribir. Ella es hablante en inglés. Y yo dije, pero no, hay tantos libros de crianza, uno más en el mercado, ¿qué diferencia va a hacer? Entonces, porque ella me empujó y estábamos hablando en el inglés, lo escribí en el inglés y ella fue la que me hace el prólogo. Mi compañera tiene una maestría en trabajo social, ha trabajado en hospitales con psiquiatras, ella fue la que me dijo, yo te hago el prólogo y por eso empezó en el inglés. Pero de ahí cuando lo leyeron personas hispanas, me dijeron, ¿y por qué no lo escribiste en el español? Queremos leerlo en español porque se nos hace más fácil y es ahí entonces donde hago el trabajo de traducción, que no es un trabajo fácil, ¿No? porque las ideas cambian, los modismos cambian, los dichos cambian. Entonces eso me costó más.
de pedir ayuda para que me ayuden a editar y a decir las cosas como se deben de decir en un español correcto. Así fue porque empecé con el inglés. Pero de ahí he seguido escribiendo en español, que ahora me están diciendo, ¿y qué pasó con el inglés? Te quedaste en el segundo libro, no dejaste ese. Así que soy deudora y según el tiempo que se me permita, voy a seguir transmitiendo las ideas. Muy bien. Conforme a la primera pregunta, sí, lo que yo he notado es que muchos padres se avergüenzan de pronunciar el inglés porque hay el asunto del acento, ¿no? Nosotros traemos el acento hispano y está la burla y así no se dice. Y muchas veces, aun cuando estamos hablando por teléfono con alguna agencia de contrato celular, le decimos a nuestros hijos, tú habla por mí o dile esto, o llama tú a la escuela y di esto por mí. Y, y mi consejo es a los padres es que debemos de asumir el desafío de los hijos. Debemos de empezar a hablar inglés, aprender a hablar inglés. Y no deberíamos de aceptar el menosprecio de los hijos. Eso sí es algo que yo corregiría en mis propios hijos. Una cosa es reírnos y hacer chistes, pero otra cosa es que el niño te llegue a menospreciar porque no sabes comunicarte bien. Entonces, eso sí yo lo confrontaría con paciencia, con amor, con respeto hacia ellos, que a ellos tampoco les gustaría que alguien se burle de su acento en español. Si los llevo a mi país de visita y comienzan a hablar traduciendo del inglés al español, no les gustaría a ellos que hagan burla o escarnio, porque se sentirían mal consigo mismos. Más bien estaría yo para ayudarlos. Del mismo modo le diría a mis hijos, ayúdenme a poder corregir mi forma de pronunciar bien, de hablar para poder hacerlo mejor. Entonces los invitaría a que sea algo en equipo y que nos una en vez de que nos separe. Muy bien. ¿Y los otros títulos, cuáles han sido los que tienen? Los otros títulos viene Mujeres Luchadoras, que es un libro que nació de conferencias que me invitaron en las iglesias para hablar temas de mujeres, sobre el autocuidado, sobre el empoderamiento, sobre el rol de la mujer en la casa. Entonces, este libro es característico porque yo tomo historias de la Biblia y las hago relevantes a nuestros días. Uh-huh. Y este libro, el prólogo lo escribió mi hermano, porque le di a él para que me lo edite, y él pone en el prólogo que este libro no es para mujeres, es para todos. Los hombres deberían de leer este libro por las enseñanzas que se saca en el sentido de cómo entender mejor la psiquis y las emociones de una mujer. Así que es beneficioso para las mujeres para que se animen y sean emprendedoras en sus hogares, emprendedoras en sus centros laborales, emprendedoras en la educación y a cualquier problema que les vengan sepan cómo abordarlo, cómo responder a ellos, luchar por sus ideales, por sus convicciones y también a los varones en el sentido de entender mejor a la mujer en cómo nosotros respondemos a ciertas situaciones y circunstancias. Sí. Entonces, este libro se llama Mujeres Luchadoras. Estaba recordando temas que en otras entrevistas con otros escritores. ¿Cómo aborda usted el problema de que la educación de los hijos, eso es de la mujer, es de la mamá, pues le corresponde a la mamá, a mí no? Ese es un error. Yo Sí, sé que es un error, yo sé que es un error, pero ¿cómo aborda usted, qué consejos da, por ejemplo, a una pareja donde, mi esposo trabaja toda la noche, llega a la casa y yo le doy de cenar, comida caliente y se acuesta a dormir y ya, pero los hijos necesitan ver al papá? Claro O sea, que sí. claro, Claro que sí. y le preguntas al papá, ¿y por qué usted no ve a sus hijos? Esa es cosa de su mamá. Sí. ¿Cómo aborda usted Quizás eso? nuestra cultura puede jugar un papel, ¿no? Al hacernos pensar de que el lugar de los hijos es con la mamá, que es la que los va a criar. Pero los hijos, yo hablaría a los padres con mucho afecto y mucho respeto. Los hijos necesitan de papá. Los hijos no van a aprender de su mamá a cómo ser varones. Los hijos no van a aprender de su mamá a cómo tratar a una mujer.
Ujú. Los hijos no van a, o las hijas diría, no van a aprender de su mamá cómo hacerse valer y respetarse ante otros. Los hijos necesitan a ambos y entiendo que hay padres que trabajan, mi padre fue uno que trabajó tiempo completo más tiempo y medio, trabajaba 12 a 16 horas, pero él siempre sacaba un día en su tiempo de descanso, ya sea un domingo o unas horas el sábado, para pasar tiempo con sus hijos, jugar con ellos, sacarnos a pasear o a comer. Y eso causó una impresión en mi vida, que a pesar de que mi papá se mató trabajando por nosotros, siempre sacaba tiempo para estar con nosotros. Y eso tiene valor, ¿no? Que los padres necesitan descansar, claro que sí, necesitan su tiempo de relajo, pero también ser conscientes que los niños solamente van a estar bajo su tutelaje por poco tiempo y ya vuelan. Y cuando ellos quieran tener ese tiempo con sus hijos va a ser muy tarde porque no empezaron desde antes, ¿no? Esa relación con ellos. Y no quiero que vivan vidas amargadas pensando por qué no dediqué más tiempo a mis hijos. No, no queremos que eso suceda. Así que saque un tiempito desde ahora. Aún el manejar, si tiene que manejar, hacer compras, traiga a su hijo, a su hija y hable en el carro. Aún eso es mucho que uno puede hacer. Ok. ¿Y el otro título que tiene? ¿O ya ya terminamos? ¿Otra vez nos va a dar? El otro es 5 temas que contar a tus hijos. Este fue el último que publiqué. Sí. Y estos 5 temas fueron temas que mis hijos me propusieron a mí. Ellos, cuando yo los dejaba a la escuela, tenemos la rutina de yo caminar con ellos a la escuela y dejarlos y recogerlos del mismo modo. Ellos me contaban lo que había sucedido en el día, qué problemas tuvieron, qué pasó. Entonces los temas comenzaron a ser comunes, donde ellos pedían mi explicación o mamá, ¿qué puedo hacer con esto? ¿O por qué esto? Y entonces es ahí donde vino la idea de escribir un libro bajo sugerencia de las mismas dificultades que mis hijos pasaban. Trato temas de como la moda, como el autoestima, como al hablar acerca de la sexualidad, temas acerca de la música, de la política, entonces los plasmo en el libro dando ideas de cómo abordar, prácticas de cómo abordar estos temas con los padres. ¿Y cómo se enfrenta usted en el aspecto de la sexualidad, en los tabúes de las familias, las ideas religiosas, por decirlo así, o las tradiciones que uno trae de otros países y viene a una sociedad donde hay más libertad de hablar sobre el tema de la sexualidad? ¿Cómo se enfrenta usted? ¿Cómo Sí, platica en su libro o platica con sus hijos o con familias? bueno, muy buena pregunta. Nuestros hijos necesitan saber que nosotros los padres estamos ahí para escucharlos. Ujú. Ellos tienen que estar confiados de que estamos ahí para escucharlos sin criticarlos, sin menospreciarlos o hacerlos sentir de qué tonto eres, por qué me hablas de esto. Y según lo que nuestros hijos nos traigan, según su necesidad o su nivel de curiosidad, nosotros debemos de plantar conversaciones donde sean puentes de comunicación, donde podamos escuchar cuáles son las inquietudes que ellos tienen y poder, más que nosotros hablar, escuchar dónde están ellos referentes a esos asuntos de la sexualidad. Ujú. Entonces, pues, le doy un ejemplo. Mi hijo, cada niño es diferente, cada hijo que uno tiene, uno se da cuenta que tiene diferentes personalidades, pero mi hijo me comenzó a decir que le gusta una niña o una joven. Y yo le dije, está bien, eso es normal, eso es natural que te guste una niña, una joven. Entonces le comencé a preguntar, ¿y qué es lo que te gusta de ella? ¿Y cómo es? ¿Qué es lo que te atrae? Para que se abra y comience a explicarme, ¿no? Dónde estaba en su nivel de entendimiento referente a esto. Y siempre los valores que le comparto a mis hijos es que siempre deben de respetar a las personas, nunca deben de menospreciar o hacerlas sentir mal, pero el respeto y la empatía por otros es muy importante, ¿no? Cuando ellos se refieren a otras personas. Así que por más que ellos me cuenten cosas raras para nosotros o nuestros oídos,
siempre le digo, entiende, ¿no? Hay que entender a otros. Muy bien. ¿Y en dónde se pueden conseguir sus libros? ¿Los tiene en la tradicional tienda de Amazon o tiene alguna manera de que usted los Sí, pueda brindar al público en general? si es acá en Canadá, yo he solicitado copias para poder mandar a domicilio por envío gratis, solamente cobro el costo del libro. Si es en Estados Unidos, a través de la plataforma amazon.com, que pueden encontrarlo en la versión PDF Kindle, que algunos de ellos están gratis y otros a través de copia dura el libro si lo quieren tener. De otro modo, también mucha gente me escribe a mi correo, que es terrifickids2019@outlook.com, haciéndome preguntas o comentarios o alguna aclaración o quizás alguna consulta después de haber leído algún capítulo o algo, alguna consulta referente a su situación particular. Y entonces doy consultas a través del correo o nos podemos comunicar por el WhatsApp o audio, como sea, ¿no? Y así, trato de ser accesible a las personas que me necesiten según mis limitaciones que me den, ¿no? Muy bien. Y por último, ¿qué mensaje le da usted a las familias migrantes en Canadá o hasta inclusive las mismas de Estados Unidos que tengan pues los niños ya en edad de entrar a la escuela y enfrentarse a una educación que quizá no sea no sea una educación muy que les dé la bienvenida, sino al contrario, los ven con malos ojos o quizá al contrario, que así lo reciban muy bien? ¿Cuál es el consejo que usted le da a estas familias migrantes que tienen ya a sus hijos en edad escolar? Sí, los niños obtienen el sentido de seguridad y valor del hogar. Así Mm, que a los padres les recomiendo de que no quebranten eso, que sigan invirtiendo en sus hijos, conociendo más de ellos, quién es su hijo, porque muchas veces nosotros queremos imponer en ellos quizás algo que yo no pude ser de niña o de joven y queremos que sea realizado en nuestros hijos. Pero no, se trata de conocer a ellos con sus aptitudes, su fortaleza, su personalidad y según ese conocimiento que vamos adquiriendo de nuestros hijos, proveerle siempre amor, afecto, eso nunca se le debe negar a los hijos, seguridad y valor, porque cuando el niño llegue a casa después de haber pasado quizás un mal momento en la escuela o fue discriminado, se sintió mal, mamá o papá o ambos van a estar ahí para asegurar el valor y afirmar a su hijo que él es querido, que él es amado, que él pertenece a la familia y debe de seguir adelante. No debe de permitir que nadie le interrumpa. Stopped. This meeting is being recorded. ¿Se cortó de usted? Se cortó. Sí, creo que allá fue alguna falla de usted. Yo estaba bien aquí. ¿Oh, sí? Sí. Yo me quedé hablando sola. No, y acá se cortó, o sea, se cortó como que vino de allá la conexión. Yo todavía estoy acá bien. Bueno, ya con eso ¿Verdad? yo acá lo edito y el Ok, último mensaje, si lo puede concluir, sería interesante. ok, repito lo último. Sí. Le diría a los padres que conozcan más a sus hijos y que sean ellos los que lo eduquen de tal manera que el hogar sea el medio que nuestros hijos obtienen la seguridad, el ser validado, afirmado, para que cuando nuestros hijos encaren cualquier dificultad allá afuera, ellos tengan un lugar donde regresar y sentirse seguros que pertenecen. Ujú. Nunca debemos dejar de amar a nuestros hijos, de extenderle la compasión y el entendimiento. Por más difícil que se presente el asunto o la crisis de que esté pasando, nunca dejemos de amarlos y siempre tratemos de movernos hacia entenderlos, porque todo padre debe de crecer con los hijos. Así como los hijos crecen, los padres crecen con ellos y vamos dejándolos, ¿no? Porque ellos crecen hacia la independencia y autonomía propia. Muchas gracias, Yoconda, un placer haberla conocido y tengo una propuesta a su hermano y a usted de que si les interesa tener algún programa aquí en la emisora, tanto en inglés como en español, la emisora está abierta.
Muchas gracias. Les doy el espacio y así ya podemos todos crecer y ayudarnos mutuamente como ciudadanos de Canadá, ciudadanos de Estados Unidos o migrantes de Canadá o migrantes de Estados Unidos. Muchas gracias. Un abrazo virtual y esperemos que esta pandemia termine pronto para poder conocernos. Y si no, seguimos haciendo entrevistas virtuales. Hasta luego. Mucho gusto en conocerla. Que Dios Hasta la bendiga. luego. Hasta pronto.